Voy a ir a hablar entonces con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. Allí voy. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido, ¿cómo estás? Sí ganaban más. Contame. A ver, fíjate lo que pasó con Aerolíneas, ¿no? Aerolíneas es una... Vamos a lo que está por pasar, que es que se disuelve, hay varias cosas, pero en principio y muy fuerte, Vialidad Nacional deja de existir. Correcto. Bien. ¿Quién se hará cargo entonces? Digamos, ¿cuál es el propósito de Vialidad y quién va a hacerse cargo? Uno diría, las rutas argentinas están mal, necesitan mantenimiento, necesitan, si Argentina tiene la suerte de crecer, va a necesitar los vasos comunicantes para que entre y salga riqueza, ¿verdad? Digamos, ¿quién se va a hacer cargo de las rutas? Bueno, a ver, vamos por partes. Tenemos una expresidenta que está condenada por una causa que se llama causa Vialidad. El problema central que tenía Vialidad era que era una organización que se controlaba a sí mismo. Entonces vos podías adjudicarle una obra a Lázaro Báez y la propia organización que le había adjudicado a Lázaro Báez era la que controlaba si Lázaro Báez hacía las obras o no hacía las obras. Entonces el símbolo, este recorrido que hemos hecho con las facultades delegadas, que arranca con el INADI y termina con Vialidad Nacional, digo, arranca con el símbolo del uso político e ideológico del Estado, aguantadero de militantes, y termina con el ícono de la corrupción kirchnerista, que es Vialidad. Bueno, entonces vamos a Vialidad. ¿Cuántos kilómetros de ruta tiene el gobierno nacional? Tiene 40.000 kilómetros de ruta. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las provincias? 200.000. ¿Cuántos kilómetros de ruta tienen las municipalidades? 600.000. Digo, para empezar a tomar la dimensión del sistema vial de Argentina. De las 40.000 que tiene el gobierno nacional, tenés unas 10.000 que son como las rutas troncales, las que quizás más conocés, más saben, la ruta 7, la ruta 9, las grandes rutas troncales que esas se van a concesionar al sector privado. ¿Qué hace Vialidad hoy? Una vialidad muy grande, porque Vialidad es el remanente de una estructura que quizás en los años 60 gestionaba la obra vial, que hace muchísimos años eso no lo hace, pero quedó esa estructura muy grande, remanente. Entonces Vialidad básicamente se va a fusionar en tres componentes. Un componente que es la planificación de la red vial, que eso va a ir a la Secretaría de Transporte, irán los que hoy lo hacen en Vialidad, todos o algunos. Va a haber una segunda parte que se va a escindir a una agencia de control de las concesiones de transporte, que va a ser un órgano independiente, porque eso es lo que necesitamos, que sea independiente. Esa agencia va a controlar las concesiones viales, las obras de vialidad y las concesiones de ferrocarriles. Y una tercera parte que es la de mantenimiento, que creo que un poco a lo que vos apuntabas, que es el mantenimiento. Entonces eso se va a crear una unidad dentro de la Secretaría de Transporte, que es la gestión del mantenimiento. Hoy la gestión del mantenimiento, hicimos un análisis campamento por campamento, de la eficacia y la eficiencia de cada campamento. Entonces vos tenés los campamentos de Vialidad, algunos, un tercio, ¿de cuántos kilómetros estamos hablando? Estamos hablando de 30.000 kilómetros, ¿correcto? Porque te dije 40.000 y 10.000 van a estar concesionados al sector privado. Esos 30.000, un tercio, ya Vialidad los tiene tercerizados. 2 tercios los gestiona la propia Vialidad. Bueno, resulta que el costo del mantenimiento de la ruta en el segmento gestionado por Vialidad es más o menos el doble que el costo de mantenimiento gestionado por una tercerización. Entonces la idea de que el grupo que va a seguir... Ahí hay 20.000 kilómetros y estoy haciendo el número... Claro, 20.000 kilómetros. Que está ahora gestionando Vialidad, que vos decís entonces, que ahí paga caro el mantenimiento. Exacto. Entonces mi pregunta, espera, hasta que venga el sector privado a asfaltar más barato y a reparar la ruta más barata. Va a seguir igual. Ahora, ¿qué va a pasar? No va a ser igual, porque eso funcionalmente se transfiere al transporte. El transporte va a empezar ese plan de migración a un sistema más eficiente, que, ojo, incluso podría llegar a ser con las mismas personas. Porque yo me acuerdo, por ejemplo, en los años 90, cuando Estensoro hizo la reestructuración de YPF, él tercerizó cosas que se hacían dentro de YPF, él creó empresas con los propios ex empleados de YPF para gestionar eso. Entonces, uno podría incluso llegar a pensar, ¿por qué no le decimos a la gente que está en Vialidad que se
configuren como una empresa independiente donde Vialidad los contrata el mantenimiento y lo hacen como un servicio tercerizado ¿Cómo externo. es? Explícalo porque esto va a dar que hablar. Es muy sencillo. ¿Cómo sería? Es una idea, Sí. no digo que está ni definido, pero uno podría decir, tenés 300 campamentos, agarrás un campamento y le decís, miren, ustedes háganse una empresa propia, ya por fuera de Vialidad, y nosotros ¿Quiénes nos son vamos... ustedes que no, se la arman? gente que está en el campamento. ¿Cómo es un campamento? ¿Empleados de Vialidad, técnicos de Vialidad? Técnico, no, sería empleados de Vialidad con máquinas, que es la que hacen el mantenimiento. El mantenimiento que hace Vialidad hoy es básicamente el corte del pasto de la ruta y lo que se llama un bacheo simple de la ruta, porque si vos tenés que repavimentar, eso ya lo contratás como una obra que se contrata independientemente del tercero. Entonces lo que digo, esos campamentos, que son unos 300, podrían convertirse en entidades independientes que le venderían sus servicios a Vialidad Nacional o se podrían tercerizar. Igual eso va a ser un proceso que se va a encontrar... Pero Vialidad ahora los va a despedir, es que digamos quedan van a pasar a ser empleados públicos en la Secretaría de Transporte mientras se va gestionando este proceso de transición. Así que se quede todo el mundo tranquilo. Hay despido. ¿Cuál es la reformulación? ¿La planta cambia? No, primero la estructura, lo que yo te decía, que queda la independencia del control. Segundo, que cuando armemos esas 3 unidades funcionales no está claro que a esas 3 entidades funcionales vamos a mandar las 5.000 personas. Eso es un análisis que se hará en cada caso. ¿Hay ¿correcto? una idea de cuántos quedan, cuántos no quedan? Bueno, es una organización que está bastante sobredimensionada. Y con respecto al mantenimiento, en un momento inicial, en principio, esa estructura queda y se va migrando hacia un proceso de tercerización. Esto es un proceso. Hasta que se plasme, las rutas están mal. ¿Crees que hay previsto inversión en pavimentación, mejoras de rutas, de caminos, bajar los accidentes, mejorar los vasos comunicantes? Viste, incluso los camiones que van a Rosario, La Soja, todos esos caminos también están mal. Yo no sé si eso es provincial o nacional. Digo, hasta tanto se produzca la transformación más, si querés, más de fondo estructural que este gobierno piensa. ¿Hay inversión para meter en esa obra pública? La concesión que ya arrancó de la red troncal está en proceso, está en marcha y una vez que se adjudique, incluye básicamente una puesta en funcionamiento y obras para, digamos, adecuar la red vial. Eso con respecto a lo troncal, ¿correcto? Y con respecto a los otros 30.000 es el mantenimiento que se hace y eventualmente estructuralmente ahí también habrá que pensar si hay que hacer un tipo de concesión para el mantenimiento de esas rutas que sea diferente al... ¿Vos crees que puede haber partidas extra para mejorar ahora las rutas? No, pero por ejemplo, déjame decirte una cosa, los ahorros que nosotros estamos pensando en Vialidad Nacional son de magnitud tal, por ejemplo, que nos permitirían pintar todas las rutas argentinas cada 2 años. Ah, bueno. No, es que venís con una estructura muy sobredimensionada. Pero se reinvertiría en eso, digamos, sí, como en un juego de suma cero. ¿Lo que se deja de gastar se pone en rutas o va para otro lado? A ver, el gobierno está embarcado en una tarea de bajar el tamaño del Estado. Te repito, igual recordemos las dimensiones, ¿no? 40.000, 200.000, 600.000. Pero definitivamente en la parte que le corresponde al gobierno nacional, el gobierno comparte que digamos, necesita una mejora la infraestructura. Así que cuando uno ahorra, en principio es para generar los recursos para producir esa mejora.